Pacientes asintomáticos en COVID-19. ¿Por qué existen personas que son infectadas por el SARS-CoV-2 y no desarrollan síntomas o hacen un cuadro severo? Un estudio de investigación demostraría el factor genético que explicaría por qué personas hacen un cuadro leve y otras personas hacen un cuadro severo. En este video aprenderemos el factor genético relacionado a la severidad de COVID-19. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hablaremos sobre un descubrimiento científico del patrón genético relacionado a la severidad de COVID-19. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones donde ustedes tendrán conocimiento sobre los videos, publicaciones y transmisiones en vivo que venimos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter y en lo que es Instagram, en la cuenta @dr_luispacora y en la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, un estudio importante realizado en abril 2021 hablaría sobre la presencia de una predisposición genética para desarrollar o cuadros severos o cuadros asintomáticos de COVID-19. Hemos entendido que la enfermedad COVID-19 tiene, de acuerdo a los síntomas, una clasificación en un cuadro leve moderado, que generalmente representa el 80%, un cuadro severo, que es 15%, y un cuadro crítico, que tiene una mayor mortalidad, que se presenta en un 5% de las personas. Hemos entendido que la gran parte de las personas infectadas con COVID-19 felizmente no harán un cuadro severo. Sin embargo, todavía no se ha determinado qué factores podrían estar relacionados con ello. Al inicio de la pandemia, factores como la edad, el índice de masa corporal o comorbilidades previas a COVID-19 explicaban que podría haber una mayor susceptibilidad a hacer un cuadro severo. Otro estudio demostró, sobre todo en relación a los grupos sanguíneos, se vio que las personas que tenían grupo sanguíneo A tenían mayor riesgo de sufrir un cuadro severo que las personas que tenían grupo sanguíneo O. Pero no se logró llegar a una conclusión específica con respecto a por qué algunos pacientes hacen un cuadro severo y otros pacientes hacen un cuadro leve. Hoy en día, gracias a una investigación, podemos tener una respuesta en relación a ello. El artículo fue publicado en abril del 2021, fue exactamente el 25 de abril 2021. El título del artículo, publicado en la revista HLA, es una revista sobre genética y respuesta inmunitaria, menciona que la influencia del genotipo HLA en la gravedad de la infección por COVID-19. Es decir, encuentran ya una predisposición genética en los genes relacionados al HLA, que es el antígeno leucocitario humano, con relación a la severidad de COVID-19. Este estudio es muy importante entender por qué, porque demostraría que personas que han desarrollado un cuadro severo o las que no desarrollaron síntomas en COVID-19 tendrían un factor genético importante. Para mencionar, cuando nosotros hablamos del antígeno HLA, o conocido como el antígeno leucocitario humano, hablamos también de lo que significa el complejo mayor de histocompatibilidad, conocido por sus siglas como lo que es el CMH, complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas o proteínas o región que se encuentran en la superficie de las células cobraron mayor importancia, sobre todo al entender por qué los pacientes rechazaban órganos al ser trasplantados. Y cuando se logró entender ello, se vio que todas las células poseen un sello único que se conoce como el HLA o el CMH, es decir, el antígeno leucocitario humano o el complejo mayor de histocompatibilidad. Es por ello que, si no hay compatibilidad entre un órgano donante y lo que es una persona receptora, lamentablemente vamos a encontrar un rechazo. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema inmunitario reconoce lo que es el HLA
propio del HLA ajeno. Y es muy importante que este sería el factor relacionado al rechazo de trasplantes. He aquí, en este gen que está relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, donde los investigadores demostrarían que los pacientes que desarrollan cuadros leves o asintomáticos tendrían una modificación genética presente en este gen. Y esto es lo que demostraría que algunas personas desarrollen cuadros leves o cuadros severos. Los investigadores encontraron en el artículo que las personas que habían desarrollado cuadros asintomáticos presentaban el gen HLA, es decir, antígeno leucocitario humano, con la región DRB10401 presente, el cual se encontraba 3 veces más en las personas que no desarrollaban síntomas que en las personas que tenían cuadro severo. Este hallazgo es muy importante porque indicaría que existiría una predisposición genética a que las personas desarrollen un cuadro severo o un cuadro asintomático. Es muy importante entender, y el estudio lo menciona, que cuando hablamos nosotros de los genes relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad, hablamos sobre todo de que los genes se encuentran en el cromosoma 6. Y estos genes están relacionados sobre todo a la presencia de este tipo de antígeno leucocitario humano. Estos genes van a codificar las proteínas que se encuentran a nivel de membrana de la célula y van a tener relación con respecto a la respuesta que van ellos a desencadenar. Hemos entendido que el HLA, antígeno leucocitario humano, o CMH, complejo mayor de histocompatibilidad, en primer lugar cumple una función en identificar a las células de nuestro organismo que las células ajenas. Recordemos, por ejemplo, si uno se va a hacer un trasplante de órgano y el órgano, por ejemplo el riñón, no tiene histocompatibilidad, es decir, su HLA no es compatible con el HLA de la persona receptora, va a haber rechazo. Pero esa no es la única función que cumple el complejo mayor de histocompatibilidad. Una función muy importante también está en la respuesta inmunitaria, dado que está asociado a la presentación de antígenos a este receptor. Los genes que codifican las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad son los genes A, B, C, DR, DQ y DP. Y es muy importante también entender que estos genes, el A, B, C, DR, DP y DQ, son los genes que van a estar encargados de las diferentes proteínas que se van a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y es en la región del gen DR, sobre todo B1, porque estamos hablando de que el gen que se encuentra en las personas que van a desarrollar un cuadro asintomático son las que tienen el gen HLA, es decir, antígeno leucocitario humano, el gen específico DR y la región B1401. Esta presencia de este gen haría que las personas que lo presentan no desarrollen cuadros severos. Es muy importante poder identificar este gen, porque esto respondería a la pregunta por qué algunas personas, independiente que puedan tener factores de riesgo, no desarrollan un cuadro severo. Y la respuesta estaría en la presencia de este gen, el HLA, antígeno leucocitario humano, región DRB10401. Este gen explicaría la protección en las personas. Algo importante mencionar es que la presencia de este gen va a ir disminuyendo su presentación conforme a la edad, conforme al índice de masa corporal. Es por eso que en un momento y claramente mencionado se dio la indicación que las personas de mayor edad y sobre todo las personas con obesidad tenían mayor riesgo de desarrollar un cuadro severo, porque se vería inversamente proporcional la presentación de este gen, el HLA DRB10401. Otro dato muy importante a mencionar es que este gen que protegería a las personas que se encuentran agrupados en el cromosoma 6 daría también una protección con respecto a dónde se encuentra más localizado este gen.
Los investigadores han logrado demostrar que la presencia o el origen de las personas que presentan en sus cromosomas y sobre todo en su parte genética este gen se encontraría sobre todo en la región noroeste de Europa. Entonces es muy probable que las personas que vienen o que tienen una ascendencia de la región noroeste de Europa es que tengan este gen. Es un dato muy importante publicado en esta revista de investigación que daría los indicios para conocer mucho más cuál es el factor o la predisposición genética que tienen las personas para desarrollar un cuadro leve o un cuadro severo en COVID-19. Entender la presencia del cromosoma 6, entender y comprender cuál es el mecanismo de acción del complejo mayor de histocompatibilidad y la presencia de un gen que es el HLA DRB10401 explicaría por qué personas pueden hacer cuadro leve y no un cuadro severo. Estos estudios permitirán en el futuro probablemente hacer una detección genética y poder hacer una prueba en donde se determine si las personas presentan o no este gen. Y ello dará por lo menos una tranquilidad para que nosotros podamos identificar qué personas podrían hacer un cuadro severo y qué personas no. Y de esta manera, sobre todo, determinar cuál sería el manejo oportuno para evitar la complejidad de ello. Determinar si una persona es susceptible para un cuadro leve o un cuadro severo es un punto muy importante en plena pandemia, dado que hoy en día con las nuevas variantes que se presentan y sobre todo con las vacunas que lamentablemente no avanza al tiempo igual que la presencia de las variantes, tenemos que nosotros identificar qué personas están en mayor riesgo de desarrollar un cuadro severo. Bueno, en este video hemos querido nosotros compartir la investigación importante sobre un grupo de científicos que descubrirían un gen relacionado a la severidad de COVID-19. Hemos entendido que a lo largo de la pandemia se pudo conocer que algunos factores de riesgo podrían estar relacionados a la severidad del cuadro. Se mencionó la edad, se mencionó el índice de masa corporal, se mencionó sobre todo con enfermedades o enfermedades concomitantes. Sin embargo, hoy en día tenemos ya un resultado genético que explicaría que las personas que desarrollan un cuadro leve o asintomático tendrían un gen asociado a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad o conocido como el antígeno leucocitario humano, HLA. Las personas que presentan el gen HLA DRB10401 tendrían menor susceptibilidad de desarrollar un cuadro severo, es decir, las personas que presentan este gen tendrían un cuadro asintomático o leve. Las personas que carecen de este gen tendrían un cuadro severo. Es muy importante nosotros comprender las luces de esta investigación que podrán determinar qué mecanismos se podrían hacer en el futuro para poder actuar de manera oportuna con las personas que tengan posibilidad de desarrollar un cuadro severo. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, igual en las redes sociales de Instagram y Twitter en la cuenta @dr_Luis Pacora. Pueden ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, el cual está disponible en versión impresa y digital en Amazon. Un punto importante a conocer en una enfermedad que puede causar la muerte a más de 10 millones de personas por año. El segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender la pandemia que estamos viviendo. Está disponible en versión impresa y digital en Amazon. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar la información para agendar una videoconsulta. Igualmente, las membresías están habilitadas. Usted en la parte inferior, tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá ser miembro de la comunidad y lo más importante, acceder a beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olvidemos darle un me gusta al video para que de esta manera se comparta y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos pronto en un próximo video. Un saludo con todos.